Positive migration. En este vídeo nos acercamos a la localidad madrileña de Arganda del Rey para presentaros a Ousmani Traoré, un joven originario de Fereni, pueblo en la frontera entre Mali y Mauritania, que llegó a España con 14 años vestido con la camiseta de uno de sus ídolos de infancia, el futbolista Fernando Torres. Ousmani nos habla de su vida en España, de su trabajo y sacrificios hasta convertirse en campeón de España de Muay Thai profesional, categoría de menos de 78 kilos, de su nueva carrera como boxeador profesional, de su faceta de escritor y de su principal sueño, construir una escuela en su lugar de origen para poder dar a los niños y adolescentes de su comunidad las oportunidades de futuro que él no pudo tener. Hola, buenas a todos. Soy Ousmani Traoré, tengo 27 años, vengo de Mali y soy actual campeón de España de Muay Thai profesional. ¿Por qué? Pues ha sido una de las preguntas que siempre yo tengo presente, ¿no? Ha sido principalmente porque sentía que necesitaba las oportunidades que no tenía yo, por falta de oportunidades, porque allí los días se pasan rápido, siempre hacemos la misma rutina, a lo mejor ir a trabajar en el campo y de ahí a lo mejor sacarnos un poco de tiempo e irnos a divertir jugando a fútbol, a lo mejor, pero poco más. Y entonces como que yo quería tener un progreso y sabía que si quería progresar, como lo estoy haciendo a día de hoy, tenía que salir de ahí. Y eso fue el principal motivo que me ha hecho llegar hasta aquí. El viaje lo iniciamos en Ouadhibou, en el segundo capital de Mauritania. De esto de una madrugada que salimos, venían de ser tipo a las 4 de la mañana y nos reunieron todos en el barco Cayuco que nos tocaba venir y de ahí salimos para España. El viaje no fue fácil, la verdad fue duro porque tardamos 3 días y sus largas noches. Para mí era interminable, ¿sabes? Y hemos tenido dificultades porque se nos han parado los motores en el camino. Pues a lo mejor éramos mucha gente, éramos 62 personas, nos íbamos arropados ahí y no eran condiciones, el mar tampoco no era calmado tanto, entonces el viaje fue muy duro, la verdad. Sí, ahí es donde llego, es el primer sitio que he llegado cuando llegué aquí a España, en Tenerife. De ahí nos han llevado a un centro de menores donde nos daban primeras educaciones, el idioma, teníamos el centro para hacer diferentes actividades, nos ayudaban educadores y todo eso. Y ahí estuve un tiempo, ahí estuve como aproximadamente un año. Y luego, claro, me trasladaron para León, después también a otros centros en León, Ponferrada. Y de repente me dicen de un día para otro, oye, te toca preparar tu maleta que te vas para León. Y yo en plan, Ponferrada. Y yo no sabía decir ni el nombre del lugar. Y yo, madre mía, ahora me tengo que ir a empezar de nuevo, que no conozco a nadie, ni siquiera hablo bien el español. Pero bueno, sí, al final hasta lloré, me acuerdo. Lo querían y me llevaron allí y ya te digo, el recibimiento ahí en Ponferrada ha sido increíble. De hecho, sigo siendo de ahí, yo sigo considerándome de León, aunque ahora estoy aquí en Madrid, pero ahí la acogida fue increíble, fue genial, la verdad. Sí, dicho así parece fácil, pero realmente la verdad, yo como lo digo, el camino, como mi vida en general, desde que empecé a caminar desde mi tierra hasta aquí, nada fue fácil. Siempre también he sido consciente de ellos, que si quería eso, me tendría que sacrificar. Y entonces no fue fácil, fue gracias a Dios y al apoyo de la gente, de las buenas personas. Aquí le mando un abrazo a mi profesor Cayo, y él fue mi primer profesor de capoeira, y él me dio ese apoyo. Y de ahí, a raíz de ahí empecé a hacer competiciones. De hecho tengo medallas también de capoeira, de competiciones que hemos ido participando en ellos, ¿no?
Y a raíz de ahí fuimos al gimnasio donde realmente con mi equipo he sido campeón. Pues me dijeron, oye, ven a probar, si a ti se te da bien, tienes cualidades para ellos. Mi entrenador me dejó y poco a poco me fui entrenando, empezamos a participar. Yo creo que a los 2, 3 meses ya debuté en el boxeo, en kickboxing, Muay Thai. Y a raíz de ahí fui haciendo competiciones regionales, luego campeonatos de España. He participado en 4 campeonatos de España, de los cuales 3 he sido campeón, saqué medalla y en uno de ellos quedé segundo lugar. Y así hasta que se me surgió la oportunidad de ser aspirante al título nacional. Y fuimos a por ellos y gracias a Dios salió bien y lo tenemos. Salimos campeones. No, miedo no, tienes inseguridades. Es verdad que tiene su riesgo, es un deporte peligroso, no es fácil. Yo siempre lo digo, no, el boxeo no es un juego, no es un juego, pero sí que no tengo miedo. Yo lo veo así como disciplina. Yo, por ejemplo, a los primeros años yo no me daba cuenta de eso, ¿no? Por inexperiencia. Pero sí que me he dado cuenta que al final es ser profesional. O sea, yo ahí en ring me transformo, sé que es mi trabajo, me lo tomo con seriedad y después del ring pues somos personas, al final soy humano, somos amigos, podemos quedar a comer, pero lo veo como trabajo. Después de las experiencias que tengo, yo tengo casi 60 peleas en Muay Thai, entre amateur y profesional, también algunos en boxeo. Quiero dedicarme a eso, quiero el día de mañana decir, oye, pues he estado perdiendo mi tiempo en esto, ha merecido la pena. Entonces yo creo que sí, la disciplina es fundamental, el trabajo y la disciplina. Sí, sí, estoy escribiendo un libro que precisamente va sobre mi historia, que espero algún día sacarlo y la verdad poder hacerlo llegar a la gente, que principalmente uno de mis objetivos es echar ese granito de arena mío, ¿no? Al mundo, ¿no? Con mi ejemplo, si yo puedo ayudar a alguien o a través de mi experiencia a alguien le pueda echar una ayuda, yo por mí sería un placer, la verdad. Si al final yo veo que el mundo deberíamos ayudarnos, yo sé que al igual que mucha gente me ha ayudado, yo siento que la necesidad de ayudar también a otros, eso es un yo te doy y el recibir. Entonces a mí me aporta algo positivo. Me aporta algo positivo, sobre todo sé que hay mucha gente que lo necesita, hay mucha gente que le va a ayudar, hay mucha gente que a lo mejor piensa que no pueden lograr un objetivo que proponga, pues a lo mejor al leer mi historia pues le motiva, le hace ver que este chaval que hace 10 años vino de su tierra, vino en patera y actualmente es campeón de España y tiene esas aspiraciones, no ha tenido una vida fácil. Entonces yo también puedo, sobre todo de eso. Lo que quiero es despertar esa motivación en aquellas personas que puedan llegar a leerlo. La prensa en España, Antena 3, Televisión Española, La Sexta, en periódicos también hemos salido varios de ellos. A veces al final están involucrando en mi proyecto y están dándole más visibilidad, de lo cual los quiero agradecer también desde aquí. Y yo creo que sí, vamos a trabajar y vamos a lograr sacar el tema del libro, va a ser importante. Sinceramente, pensándolo, es uno de los objetivos con el que siempre he soñado. Siempre he soñado desde antes de salir de allí. Siempre he querido ayudar a mi familia, he querido ayudar a mi gente, ¿no? Mi pueblo, mi aldea. Sí, me acuerdo de mi primer regalo que yo recibí fue de mi hermano cuando fue a trabajar en el Capital, y al volver me ha traído una camiseta de Fernando Torres allá en el pueblo, que de hecho vino con ella hasta aquí en España. Y entonces es un tema que lo llevas dentro. Lo llevo dentro, yo sabía, incluso antes de ya ser campeón, de tener nada, ya yo ayudaba. Ya yo ayudaba mensualmente con lo que podía. Y entonces, a raíz de que llegué a Ponferrada, al Bierzo, León, que es donde soy, cómo podía crear la ONG. La ONG se llama Bierzo de Mandana, la hemos creado en el noviembre de 2018. Y
raíz de ahí me puse al tema de papeleo, con la ayuda logramos hacerlo, logré tener 2 socios conmigo y se dio caso, se creó el proyecto y en un año ha sido una cosa de increíble. En un año logramos a crear la ONG, logramos a llenar un local de material escolar, de juguetes, que los llevamos en un contenedor. En el año 2019 hice yo el viaje y yo tenía esa ilusión de llegar y decir, oye, pues estos juguetes los he traído desde España para vosotros. Sé que de hecho hay imágenes de ellos en la página del proyecto y eso es lo que llena, es lo que me llena. Yo realmente he dicho, mira, no hay nada más que me llena más que esto. La idea es seguir para construir esa escuela que el día de mañana pueda darle oportunidades a los jóvenes de mi pueblo, oportunidades que yo no tuve. ¿Por qué una escuela? Porque, mira, uno de los ejemplos que yo siempre lo he cogido es mejor que si tú a una persona le das de comer, le estás quitando hambre durante un tiempo, X hora o un día. Pero si tú a una persona le enseñas a escribir o le enseñas a dibujar o cualquier cosa, esa cosa le va a quedar para toda la vida. Entonces yo creo que con la escuela podemos lograr hacer eso, podemos lograr hacer cosas que puedan servir para ellos para el futuro. Así que si podemos tener apoyo económico, mucho mejor. Esperemos poderlo lograr. Yo creo que eso sería principal lo que necesitamos. Si yo pudiese darles un mensaje, por ejemplo, yo les diría que crean ellos mismos, que no piensen que las cosas llegan fácil. No, nada llega fácil y las cosas llegan por el trabajo, dedicación, valor, tener fe. Y entonces yo sé que si ellos se creen como yo, como cualquier otro, se va a lograr, se puede lograr las oportunidades, se puede lograr éxitos y una vida mejor. Positive migration. Isaac, bonjour. Positive migration. Bienvenue. Mikwabo. Positive migration.